Buenos días, xenomórficos, cambiamos de tercio y vamos a comentar una de las series del momento que está en boca de todo el mundo. Se trata de Bienvenidos a Derry. Yo sé que en este canal hay muchos fans de Stephen King, yo mismo lo soy. En su momento leí la novela cuando era adolescente y devoré las películas, tanto la parte 1 como la parte 2 de Andy Muschietti, que también es el showrunner de este Bienvenidos a Derry, de los cuales ya conocemos los dos primeros capítulos que vamos a analizar con todo detalle, con todas las referencias, tanto a las dos películas como al libro y al multiuniverso de King. Así que si os interesa, quedaros aquí dentro vídeo. Muy bien, pues nos metemos en faena, y es que el primer capítulo de la serie empieza con una proyección de cine, una película que se emite en el Cine Capitol y no es otra que The Music Man, de 1962. En esta película, un embaucador, un estafador, intenta sacarle los cuartos a los habitantes de un pueblo tratando de crear una especie de banda de música infantil, pero es desenmascarado por una bibliotecaria. Esto es una especie de espejo siniestro que refleja lo que está ocurriendo en Derry, donde una presencia maligna como Pennywise tiene encandilados y controlados mentalmente a todos sus habitantes. Recordar que si sales del pueblo no recuerdas nada de lo que ha pasado. Y también tiene oscuras intenciones con los hijos de todos los que allí viven. Por lo tanto, es un buen reflejo de lo que está ocurriendo en la ciudad. En The Music Man, si queréis saber alguna anécdota más, resulta que el director de cine Ron Howard actuó en esta película cuando era muy pequeño, cuando era un crío. Es el creador de películas como Cocoon o Willow, y su hija es Bryce Dallas Howard, que estuvo en la película de Parque Jurásico, Jurassic World, por si queréis algún dato más. Muy bien, pues todo esto está ocurriendo en el Cine Capitol, que ya había salido en la parte 1, es decir, en la primera película de It. Y curiosamente este cine está situado en Burlington, en Iowa, es decir, existió este cine allá por los años 70 en esta zona de Estados Unidos. Y da la casualidad de que antes de que el edificio se viniera abajo, porque ya era muy viejo, la última película que proyectaron fue Carrie de Stephen King. Os vuela la cabeza, ¿verdad? Pues es interesante saber también que quién está viendo esta película en la sala de cine, un niño llamado Matty Clemens. ¿Qué relación tiene esto con It? Bien, pues ya en el libro, Matty Clemens era un niño de 3 años que había sido devorado por Pennywise, y de hecho una de sus voces es la que se oye en el lavabo de Beverly Mars. Acordaros de que cuando ella ponía el oído cerca del lavabo sonaban gritos de niños y gente que le hablaba. Bueno, pues uno de ellos es el pobre Matty Clemens. De hecho, en la sala de cine podemos ver cómo Matty se pone un chupete cuando le llaman la atención. Esto tiene un doble sentido, y es que Matty está siendo maltratado en su casa, tiene de hecho un ojo morado, porque su padre le casca. Y para intentar solventar todo este estrés mental, usa ese pequeño chupete, que además es amarillo. ¿Recordáis de qué color era el chubasquero de Georgie, el de la primera película? Pues efectivamente, es el mismo color, porque Matty va a ser el primer niño que muera en esta película. Y os decía que esto es un doble sentido porque Matty Clemens en Bienvenidos a Derry en realidad es un conjunto de dos personajes. Es el Matty Clemens del libro de It, con 3 años, de ahí que también lleve un chupete, es un pequeño homenaje a la edad real del personaje en el libro, y también de Eddie Corcoran, que era un niño que en el libro moría después de que su padre asesinara a su hermana. También sufría malos tratos en casa, él huye de casa cuando presencia esa cosa tan horrible y cae en las garras de Pennywise, que transformado en un ser asqueroso le decapita. Por lo tanto, Matty Clemens en Bienvenidos a Derry es una especie de homenaje, una mezcla entre dos de los personajes que salían en el libro de It. Nada está colocado al azar. Como veis, hay un montón de cosas que están íntimamente relacionadas. Bien, pues el pobre Matty, que solía colarse en el cine para ver las películas, es descubierto por el Botones, y ahí se inicia una pequeña persecución. Con la ayuda de otro de los personajes que nos presentan en esta escena, con Ronnie, la hija del proyeccionista, Matty consigue escapar. Está harto de Derry, está harto de su familia, por lo tanto empieza a hacer autostop para intentar huir de allí. Y aquí es donde vemos otras dos referencias. Una de ellas es a una estatua que se está construyendo en Derry y que en la parte 1 y parte 2 de las películas ya está totalmente deconstruida, que es muy famosa, es de un leñador gigante, en referencia a un personaje conocido
del folclore de Derry, que se llama Paul Bunyan. Eso también sale en el libro, ¿de acuerdo? Y de hecho hay una escena escalofriante en la parte 2 donde a Richie Tozier le persigue el propio leñador, que está reencarnado en Pennywise. Muy bien, pues aquí de la que Matty está haciendo autostop vemos un cartel donde se anuncia que están construyéndolo. También vemos una cosa muy curiosa que os he puesto aquí en esta imagen que me llama mucho la atención y es que, por lo menos en parte 1 y parte 2, en las películas, cada vez que iba a morir un niño, generalmente siempre se veía un globo rojo. Y da la casualidad de que antes de que pare el coche que siniestramente va a recoger a Matty, pasa esta furgoneta que no le hace caso. Y si veis, pasa lentamente y tiene forma de globo rojo, es redondeada y rojiza. O sea que, como os digo, la cantidad de detalles que hay en la serie es abrumadora. Bueno, pues el destino finalmente alcanza a nuestro pobre Matty. Haciendo autostop, un coche se detiene y todos sus ocupantes son marionetas controladas por Pennywise. Es una de las performances más terroríficas y más espectaculares del payaso en toda la franquicia. Ya en las películas, bueno, pues había creado algún personaje, alguna ilusión, ¿no? Para durante unos segundos aterrorizar a sus víctimas, pero no tantos personajes durante tanto tiempo. Son todos los miembros de una familia, 4 más el bebé mutante. Que no es casualidad que sea un bebé mutante, puesto que el padre de la familia enciende la radio y ahí se están contando cosas de la Guerra Fría, del miedo a la guerra nuclear y a la radiación, y a las mutaciones que suele traer este tipo de acontecimiento. Hay una escena final terrorífica antes de la muerte de Matty, y es que cuando él ya no puede más, se hace un ovillo, se pone el chupete, y como Pennywise detecta que ya no le está prestando caso, todos y cada uno de los miembros de la familia se le quedan mirando. Es terrorífico. Segundos después, pues nuestro pobre Matty fallece. Bien, pues aquí el capítulo hace un pequeño impasse y comienza a presentarnos personajes que serán importantes para la trama. Aquí tenemos a Lilith y a Margaret. Lilith ha tenido una vida bastante traumática, puesto que en su momento presenció algo horrible, la muerte de su padre, además despedazado por una máquina de envasar pepinillos. Eso la provocó un trauma y la obligó a pasar una temporada en Juniper Hill, que es el manicomio de Derry. Por supuesto, cuando volvió al colegio sufrió bullying. Aquí está siendo consolada por Margaret, que es otro de los personajes que nos están presentando. Margaret es un personaje con claroscuros. Por una parte quiere ser amiga de Lilith, pero por otra no quiere ser una marginada, quiere ser popular. Y su amistad con Lilith le está impidiendo o haciendo más difícil esto. Ella se está intentando hacer amiga, digamos, del corrillo popular, la chachipandi del colegio, que son 3 brujas arpías de las que haría mejor en estar separada. También nos presentan a este dúo de amigos, a Phil y a Teddy. Phil es un friki que está convencido de que hay conspiraciones por todos lados, invasiones alienígenas, experimentos del gobierno, en fin. Su amigo está un poco hasta las narices de él porque está todo el santo día repitiéndole ese tipo de cosas. Y Teddy, por su parte, es un judío de la familia de Stan Uris. Stan Uris, recordáis, es uno del club de los perdedores del libro y de las películas de It. Él parece ser que tenía familia judía en Derry y Teddy debe ser algún tipo de allegado. No sabemos si es primo, si es tío. No llegan, digamos, a profundizar en eso, pero estamos convencidos de que lo es, de que es familia de Stan Uris precisamente por un pequeño detalle que hay en su taquilla. Y es esta, Teddy Urine Sucks Balls. La orina de Teddy apesta. O sea que juegan un poco con la palabra de Urín, Urina y Uris, que es el apellido de Stan Uris. Pues este es Teddy Uris. Bien, pues esta es una de las partes más importantes del capítulo, la presentación de la tortuga Bert, que en realidad es un alter ego de la mítica y mística tortuga Maturín, que en las películas y en el libro ayudan a los perdedores a vencer a It, puesto que es su némesis. Maturín vive en el multiverso, al igual que It, pero es una tortuga que creó nuestro universo, lo vomitó, y no le gusta nada las injerencias que eso hace en nuestro mundo. Los dos son del multiverso, pero como sabéis, It llegó de allí en una especie de meteorito, o por lo menos su avatar, porque su cuerpo real reside en el multiverso. Pues aquí tenemos la representación de Maturín, que estará permeando y plagando muchas escenas de este capítulo, mandando además mensajes muy importantes. Esto en realidad ocurría en Estados Unidos. Había una tortuga que en la Guerra Fría no paraba de decirles a los chavales en los institutos lo que tenían que hacer en el caso de guerra nuclear o bombardeos, etc. Que era duck and cover, cúbrete y agáchate.
Y este mensaje será clave para la supervivencia de uno de nuestros protagonistas, como veremos más adelante. Relacionado también con esto, hay una escena muy importante en la que Matty lleva a Lilith a la torre de Derry y allí, bueno, tienen una especie de cita romántica, o por lo menos Matty lo intenta, donde ocurre algo muy importante. Y es que en una especie de consumibles, no sé si son galletas o qué, les tocan una especie de premios, ¿no? Lily menciona que le toca un cohete y que siempre le está tocando el maldito cohete, y a Matty le toca la tortuga. Es un símbolo muy importante, pero como está enamorado de Lilith, le dice, bueno, te la cambio, porque como siempre te toca el cohete, pues toma. Y Lilith le dice, ¡oh, una tortuga, qué bien! Da mucha suerte. Y efectivamente, Lilith se va a colocar esa tortuga en su pulsera de la mano derecha, algo que será clave, junto con el mensaje de la tortuga del instituto. Como veis, está todo relacionado. Se produce ahora una escena con Lily que no es precisamente de las más inspiradas de la serie porque está reciclada de la primera parte de las películas. De hecho, yo tengo mis más y mis menos con algunas partes de este capítulo que a mí me ha encantado, pero si tuviera que decir algo malo serían los personajes de Teddy y de Phil, que están basados en Richie Tozier y en Stan Uris, y el momento en el cual vuelve a escuchar Lily voces como Beverly Marx en su lavabo. Es una escena prácticamente calcada a la de la película, lo que pasa que en vez de ser voces anónimas ahora es Matty quien la habla, ¿no? Después de haber tenido este mini encuentro romántico en la torre. Llega al colegio totalmente en estado de shock, su amiga la agarra rápidamente y la lleva al baño para decirle, mira, no empiezas a hablar de que has escuchado la voz de Matty por el lavabo porque te van a tomar por loca y a mí me va a afectar mi popularidad, etc. Pero es que os traigo esta escena concretamente porque si veis, en la parte de la puerta hay un corazón que está rodeando un nombre y no es otro que el de Alvin Mars, el padre de Beverly Mars, que se ve que hacía sus pinitos en el instituto y ya tenía algún tipo de romance antes de convertirse pues, en un auténtico cabroncete. Aunque el personaje de Terry Uris me parezca un poco reciclado del de Stan, hay que reconocer que esta escena, donde está comiendo con su familia en Sabbath, es una auténtica pasada y está llena de referencias, además. Él le pregunta a su padre que, bueno, si él cree posible que alguien pudiera secuestrar a un niño y mantenerlo en las cloacas torturándolo y demás. A lo cual el padre se enfada muchísimo porque le me parece una pregunta un poco absurda y detecta que está leyendo un cómic, por lo tanto se imagina que todas estas preguntas vienen de su imaginación exacerbada por los cómics y como es un padre muy severo, pues le echa la bronca. Y nos enseña el cómic que está leyendo Teddy, que no es otro que un número de Flash donde se habla del multiverso. Por lo tanto, está relacionado quizás con el multiverso de King que veremos más adelante, con lo que seguramente en la serie de Bienvenidos a Derry toquemos palos de otros libros y novelas cortas o relatos cortos de Stephen King como por ejemplo La niebla, que veremos poco más adelante. También cuando Teddy se va a su cuarto compungido, está leyendo un libro sobre un personaje que se llama Clayface, cara de barro, que es un personaje que se transforma en otros personajes y que además creo que Muschietti, el showrunner, va a hacer una película sobre el tema. Por lo tanto, está bastante relacionado. Y el hecho de que sea un cambiaformas le asemeja bastante el Clayface con Pennywise. Hay una escena también terrorífica donde toca el tema de Auschwitz, ¿no? Del holocausto judío, donde tantas cosas horribles ocurrieron. De hecho, su padre tiene una frase muy buena que es: no me hables de horrores imaginarios, los judíos ya hemos conocido todos los horrores que pueda haber, ¿no? Son todavía peores los de la vida real. Y esta dicotomía entre los horrores de lo ficticio y de lo real está muy bien traída. Lo que ocurre con la lámpara es algo digno de verse. Terrorífico. Bien, y otra cosa muy interesante de este primer capítulo es que nos presentan la famosa saga de los Halnon. Como ya habíamos visto en las dos primeras películas, Mike Halnon se trata de un personaje que es auténticamente clave porque es el único que se queda en Derry para recordar lo que sucedió y por lo tanto volver a llamar a sus amigos años después, 27 años después. Ya sabéis que el ciclo de Pennywise son 27 años de hibernación y un año o dos de devorar niños para luego volver a hibernar. Pues Mike, gracias a él, al archivista, por eso os digo que el hecho de Music Man fuera desenmascarado por un bibliotecario, o una bibliotecaria, perdón, tiene relación, porque a Pennywise le desenmascara también año tras año, cada ciclo, Mike Halnon, que era el bibliotecario de Derry. Pues aquí está
el abuelo de Mike. Me parece que se llama Leroy, efectivamente. Leroy Halnon, que era un comandante del ejército. De hecho, Leroy sale en la primera parte de las películas también, junto con su nieto, junto con Mike Halnon. Es el jefe, por aquel entonces, de una granja donde están, bueno, es una especie de granja matadero, donde están pues matando ovejas para luego trocearlas y demás. Y le echa la bronca a Mike porque su abuelo es muy severo, ha perdido a su padre, pues ahora aparte de abuelo tiene que ser su padre. Y bueno, le tiene ahí metido bien en vereda. Pues aquí le tenéis, este es el abuelo de Mike Halnon, Leroy Halnon, cuyo hijo será Will. En teoría, Will y su esposa son los padres de Mike y morirán de forma horrible quemados vivos en el Black Spot. Leroy Halnon trae consigo una subtrama que se desarrolla en la base militar que queda cerca de Derry. A él, como comandante de aviación, lo han traído supuestamente para volar nuevos prototipos del bombardero B-52, pero en realidad en esa base se están realizando una serie de experimentos muy raros que están relacionados también con un personaje fundamental, Dick Halloran, que es el personaje del Resplandor que ayuda a Danny Torrance a desarrollar su habilidad, la habilidad famosa del Resplandor, y que en la novela de It tiene un pequeño papel en el incendio del Black Spot, puesto que él usa sus poderes para encontrar a algunos supervivientes, entre ellos a Mike Halnon. Bien, pues quien lleva este jeep donde está Leroy Halnon llegando a la base es Dick Halloran, y él trabaja en ese proyecto secreto que no es otro, por lo que creemos, que localizar el meteorito en el cual ha caído eso. Va a ser una subtrama muy interesante. Bien, pues nuestros protagonistas quieren saber, un mes después, en su aniversario, qué demonios ha pasado con la muerte de Matty. De hecho, dos de ellos, Teddy y Lilith, ya han sufrido dos visitas escalofriantes de Pennywise, y una de ellos, Lilith, ha escuchado incluso la voz de Matty a través de las tuberías de las cañerías de su lavabo, cantando una extraña canción que ella no sabe de dónde viene, pero luego lo descubrirá. Por lo tanto, deciden ir a la biblioteca Teddy, Phil, la hermana de Phil, Susie y Lilith, a ver si encuentran algún tipo de información nueva, ¿no? Algún recorte de periódico. Y allí descubren que fue Ronnie, la hija del proyeccionista del Cine Capitol, quien vio a Matty por última vez. Van a preguntarle, a hacer un intercambio de opiniones, a ver si descubren algo nuevo, y Ronnie al principio es un poco reticente, porque todo Derry le está echando la culpa a su padre, porque fue de los pocos que vio a Matty con vida justo antes de que saliera del Cine Capitol, y es negro, hay un cierto tema racial ahí. Pero cuando descubre que Lilith también escucha voces por el lavabo, se interesa por el tema, porque ella también las ha escuchado, y deduce que esa canción que está escuchando Lilith es de la película que se estaba proyectando cuando Matty estaba en el Cine Capitol. Por lo tanto, juntos todos van al cine y Ronnie, usando los conocimientos de su padre, proyecta la película para que la vean. En ese preciso instante, Pennywise, disfrazado de Matty, aparece en la pantalla y les arroja el engendro que había matado a Matty en el coche que le recogió cuando hacía autostop. Esa especie de niño mutante, ahora mucho más grande y mucho más terrorífico. Y aquí es donde entra en juego algo tan importante como la tortuga. Os decía que todo en esta serie estaba totalmente conectado. Como recordáis, el aviso de la tortuga en el instituto era Duck and Cover. Agáchate y coge cobertura. Toma cobertura. ¿Qué es lo que hace el Lilith que no hace el resto de niños? Se tira al suelo. Tanto Phil como Teddy como Susie corren despavoridos y son alcanzados en mayor o menor medida por el engendro que les lanza eso. Phil y Teddy son devorados y solo Lilith y Susie se lanzan en un momento dado al suelo. Pero ¿qué es lo que salva a Lilith de forma definitiva? Su pulsera. Cuando Lilith agarra la mano de Susie, es el brazo de Susie el que devora eso. ¿Por qué no devora el de Lilith? Porque tiene en su mano, en su muñeca derecha, la tortuga que le dio Matty. Si Matty se hubiera quedado con la tortuga, ¿hubiera sobrevivido? Probablemente sí. Probablemente sí. Por eso sobrevive Lilith. Todo perfectamente hilado. Pasamos ya al capítulo 2, donde podemos ver en un bar a Clint Bowers, el abuelo de Henry Bowers, efectivamente, el matón
de la peli de It, que aquí es jefe de policía y está siendo presionado por el concejal del pueblo para que le eche el muerto del asesinato de los niños en el cine al proyeccionista, al padre de Ronnie. Clint le dice al concejal que bueno, que esto es América y que de momento son todo pruebas circunstanciales porque no hay nadie que le sitúe en la escena del crimen y que por tanto aún no puede acusar. Asistimos a la presentación de la familia Halnon al completo. Habíamos visto en el primer capítulo cómo Leroy Halnon se había instalado en la base aérea de Derry y estaba a la espera de que llegara el resto de su familia. Charlotte, que es su mujer, una mujer muy combativa por los derechos civiles, y Will. Will es el padre de Mike Halnon, el protagonista de It en los episodios 1 y 2 y también en el libro. Will y su futura mujer morirán en el Black Spot quemados vivos tratando de salvar a su hijo. Pues el capítulo nos trae ahora una especie de subtrama donde todo Derry trata de localizar al asesino de los niños, no solo de Matty, sino de Teddy, de Phil y de su hermana Susie. Y el principal sospechoso no es otro que el proyeccionista del cine Capitol, donde ocurrieron los asesinatos, el padre de Ronnie. Bien, pues Ronnie, la pobre, está que no puede más porque conoce su implicación en los hechos y tiene miedo de que su padre, que no tuvo nada que ver, sea detenido y ejecutado por esos asesinatos. Momento en el cual aprovecha eso para visitarla mientras está dormida, con una performance espectacular donde la rodea en un útero que no es otro que el de su madre y ella tiene que desgarrarlo para salir de ahí, exactamente igual que en la vida real, porque su madre, cuando dio a luz, murió. Y digamos que Ronnie se culpa un poco a sí misma. Pennywise siempre dando en la tecla de los horrores del terror, de las cosas que más nos asustan. Es interesante porque esta escena, aparte de ser terrorífica, toca un poco el cine de Wes Craven con el tema de Pesadilla en Elm Street. Es algo que también pasa en la escena del coche y algo que no nos tenía tan acostumbrados en las películas Muschietti. Pero aquí es prácticamente una escena de Freddy, entre el sueño y la vigilia, con cosas muy viscosas, muy viscerales, muy asquerosas y muy a veces incluso bizarras, ¿no? Te teletransporta un poco a esos momentos terroríficos en los cuales Freddy además conseguía tenerte a su merced sin que nadie más se diera cuenta de lo que está pasando, ¿no? Hasta que despertabas, que es básicamente lo que le ocurre un poco a Ronnie, ¿no? Con ese grito ya definitivo en el cual su padre irrumpe en la habitación. En esta escena nos vuelven a traer otra vez a Margaret, la cual pues intenta integrarse como buenamente puede en el colegio, en la zona de la gente popular, ¿no? Aunque para ello tenga que ser mezquina, hacer burlas, cambiar de parecer, es decir, es una hipócrita de manual. Parece ser que tiene un fondo bueno, pero todo lo que vemos de ella es de un personaje un tanto despreciable. De hecho, luego hay una escena en el comedor donde vemos a Lilith comiendo junto a Ronnie, que viene a contarle la experiencia tan espeluznante que ha tenido con Pennywise. En esta conversación, en el comedor, Ronnie le dice a Lilith lo que le ha ocurrido con Pennywise, esa nueva experiencia terrorífica que va detrás de ellas y que se tienen que andar con cuidado. Pero también le echa en cara que no fuera del todo clara con la policía sobre lo que realmente ocurrió en el cine Capitol. Es cierto que en ningún momento mencionó que el padre de Ronnie estaba allí, pero no fue tan clara como a Ronnie le hubiera gustado. Aunque es cierto que no tiene mucho sentido que le exija que dijera que fuera un monstruo, ¿no? Porque es cierto que si lo dice, lógicamente la policía la iba a llevar rápidamente otra vez a Juniper Hill, que es donde de ninguna manera quiere ir Lilith. Y con razón. Aquí hay una guerra de lealtades en la cual Lilith quiere ser clara con la policía para exonerar al padre de Ronnie, pero tampoco puede decir que fue un monstruo, que fue eso quien mató a los niños, porque la mandarán de vuelta al manicomio. Aquí Margaret también vemos otro aspecto nuevamente mezquino del personaje, haciendo burla de la conversación entre ellas dos para ganarse el favor de esas chicas populares a las que quiere caerles tanto. Aquí se nos presenta un nuevo personaje que acabará formando parte de este nuevo núcleo de los Perdedores 2.0. Después de la escabechina del primer capítulo, hay que reconstruir, ¿no? Este nuevo grupo, este nuevo catet, que dirían en la Torre Oscura. Catet es un grupo de gente que se reúne o lo reúne el destino para luchar contra algo, ¿no? Contra algo maligno. Pues él tiene que formar parte de este nuevo núcleo. Es un chico de origen claramente italiano, de hecho tiene un póster
de La Furia de Hércules o de Sansón, que es una película de 1962 italiana, y me apuesto lo que queráis a que el póster del jugador de béisbol que hay arriba será Joe DiMaggio o algún jugador de béisbol de origen italiano. Está hablando distendidamente con Will y de hecho en esta escena vemos que está perdidamente enamorado de Margaret, es decir, la amiga de Lilith. Por lo tanto, casi con toda seguridad acabará formando parte de este nuevo club de los perdedores que lucharán contra Penny. Volvemos a la subtrama militar. Y es que en el primer episodio habían atacado salvajemente al héroe Halnon para intentar sonsacar la información, pero todo era una treta. De hecho, realmente todo estaba, digamos, ideado por el general de la base, que está muy implicado en los proyectos secretos que allí se hacen, y quieren al héroe Halnon porque lo consideran vital para el proyecto. Por lo tanto, intentaron probarle para ver si era de confianza y si se le podía sacar fácilmente información. Y para eso usaron a este oficial racista del primer capítulo como, digamos, cabeza de turco, porque no le importaba mucho, pero en realidad no tuvo nada que ver. Como os digo, fue el general el que lo ideó todo. ¿Y por qué hicieron esto? Bueno, pues aquí el general se lo confiesa. Le quiere para un proyecto muy importante, porque no tiene miedo. Eso es algo vital que veremos más adelante, pero es una de las características que le han traído aquí. Le quieren exclusivamente por esa característica. Es un tío que no tiene miedo. ¿En qué consiste este misterioso proyecto secreto? Pues no lo sabemos, pero hay una excavación a las afueras de Derry. Algo está buscando el ejército y está removiendo Roma con Santiago. No sabemos todavía lo que es, pero está despertando la curiosidad de nativos americanos que viven en Derry y a los que esto no les está gustando nada. Recordar que los nativos americanos tenían una importancia en la segunda película de It, porque hay un rito llamado el rito de Chut, con el que vencen a It. Y es que ese rito fue ideado por estos nativos americanos gracias a la sapiencia de Maturín, de la tortuga, que les reveló cómo tenían que hacer este rito. Por lo tanto, yo creo que ellos sí que saben qué es lo que está buscando el ejército y temen que lo encuentre. También vemos aquí a una parte muy importante de este proyecto secreto, Dick Halloran, al que vemos ya aquí al pie del cañón, usando su poder del resplandor para intentar orientar al ejército sobre dónde tiene que buscar. Les está diciendo más o menos gracias a su percepción extrasensorial dónde pueden estar aquello que están buscando. Aquí el oficial está muy cabreado porque no lo acaban de encontrar y está diciéndole que no se acaba de creer del todo que tenga poderes y que cree que simplemente usa esa excusa para obtener privilegios dentro del ejército. Presentación de nuevo personaje, Rose, quien lleva la tienda de antigüedades y curiosidades de Derry y donde Leroy Halnon compró el telescopio a su hijo Will. Charlotte lo sabe y bueno, ha ido a curiosear y a mirar a ver qué venden en esa tienda. Seguramente sea un personaje importante porque ya sabemos que los indios americanos tienen relación con la trama del meteorito de It. Vemos también cómo Charlotte intenta parar una pelea, le están pegando entre un grupo de chavales a otro una paliza y nadie hace nada para evitarlo. Esto le llama mucho la atención a Charlotte. Ya sabéis que hay una influencia maligna de It sobre la gente de Derry y no solo se olvidan de las cosas cuando salen del pueblo, sino que a veces ven cosas y parece que no les importa o que las cosas malignas ocurren y nadie es capaz de presenciarlas, salvo ciertas personas que acaban de llegar, ¿no? O que quizás tienen una mente un poco más abierta. Bueno, pues aquí lo vemos en esta escena. Volvemos a la subtrama de Ronnie y Lilith. Aquí vemos a Ronnie junto con Will, puesto que a los dos les han castigado por tonterías y les tienen en este cuarto para que escarmienten, momento en el cual Ronnie ve a través de la ventana cómo la policía de Derry se lleva nuevamente a Lilith para interrogarla, seguramente ante la presencia del jefe de policía Bowers. Esto le genera muchísima tensión porque la vida y la detención de su padre penden de un hilo de lo que vaya a declarar Lilith. Aquí la vemos declarando frente al abuelo de Henry Bowers. Ya sabemos que esta familia es bastante siniestra, esa estirpe es de gente de la que no te puedes fiar. Y antes, en el principio del capítulo 2, sabíamos que Clint Bowers no podía detener al padre de Ronnie porque le faltaban pruebas. Pues ahora va a fabricarlas. Aprieta las tuercas a Lilith amenazándola con devolverla a Juniper Hill si, bueno, no dice a las claras que el padre de Ronnie
estaba en el cine Capitol. Ella había dicho que de ninguna manera estaba allí y ahora como que la obliga a decir que no está segura del todo. Lily no tiene más remedio que acceder a esto si no quiere volver al manicomio y acto seguido, por supuesto, detienen al padre de Ronnie. Ronnie va a casa de Lilith a pedirle explicaciones y la otra pobre no puede sino decirle es que no podía hacer nada más, me iban a devolver al manicomio. Para mala suerte de la pobre Lilith, esto al final ocurre porque Pennywise, de la que su madre le manda al supermercado, ya la estaba esperando allí para tenderle una trampa y presentarle a su difunto padre, el que murió destrozado por una máquina de envasar pepinillos, pues la hace la envolvente, la encierra entre stands, la acorrala en unos stands de pepinillos y allí ve los trozos de su padre que caen al suelo y se van recomponiendo en una escena terrorífica y escalofriante que recuerda otra vez al cine de Wes Craven y a Pesadilla en Elm Street. Lily pierde totalmente el control, comienza a gritar, la ve todo el mundo del supermercado y esto hace que acabe nuevamente en el manicomio, en Juniper Hill. Llegamos así al final del segundo capítulo y aquí ya el general le cuenta a Leroy Halnon qué es lo que ocurre dentro de la base, ¿no? Que es ese experimento secreto. Y le dice que es para contrarrestar un poco la Guerra Fría y de cómo los comunistas están intentando acercar bombas atómicas a Estados Unidos, misiles con cabezas nucleares, para acabar con ellos. Y que la forma de defenderse va a ser localizar un objeto. Es decir, no fabricar otros dispositivos nucleares, ni submarinos, ni nada. Sino localizar un objeto súper importante. Ese objeto está rodeado de otros que le sirven como baliza para localizarlo. Primero tienen que localizar esas balizas y luego darán con ese objeto. ¿Y por qué necesitan al héroe Halnon? Porque no tiene miedo, porque acercarse a ese objeto provoca un miedo que hace que la gente se suicide. Nadie puede soportarlo. Pero por los accidentes que ha tenido, heridas de guerra, Leroy Halnon, él no tiene miedo de nada. Esto provoca que sea el candidato perfecto para hacerse con el objeto que busca el general. Y de hecho localizan, mientras se produce esta conversación, una de las balizas, una de esas balizas, 5 balizas, que rodean este objeto y que son clave para localizarlo. Y acuden junto con Dick Halloran, que es, como sabéis, el protagonista del Resplandor y que les está ayudando en estas excavaciones para localizar a través de su poder estas balizas y este objeto. ¿Y con qué dan? Pues con este coche, que es una de las balizas. Y no es más que el coche donde murió la banda de Bradley. La banda de Bradley es una banda de mafiosos que murió en un tiroteo escalofriante, en una auténtica matanza en el interior de Derry, y a 27 años. Y ya sabéis que los ciclos de Pennywise van de 27 en 27 años. Él hiberna 27 años, 1 o 2 años, ataca a los niños. Bueno, pues hace 27 años, y estamos en el 62, en el 34, en el 35, hubo una matanza terrorífica donde la banda de Bradley había atracado el banco, se iba con todo el dinero, le da el alto a la policía y se cargan ahí a medio pueblo disparando a diestro y siniestro. Pues esto es lo que localiza. De hecho, hay cuerpos dentro con dinero y un subfusil Thompson. O sea, no hay ninguna duda de que es la banda de Greg Bradley. Muy bien, xenomórficos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este resumen pormenorizado donde lo hemos visto todo, todos los detalles, todas las conexiones, todas las relaciones con el libro y las películas. No os falta de nada para ver ya esta semana ese tercer capítulo de Bienvenidos a Derry. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a la campanita, darle al me gusta que ayuda un montón al canal y suscribiros para más noticias de Alien, de Predator y de este Bienvenidos a Derry. Sed felices. 12, 11, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.